Estás viendo Hidalgo Noticias MX. Jefe del Ejecutivo de la Nación, Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial. Buenos días para quienes nos ven y nos escuchan. Mi primera pregunta es esta. Parece poco tiempo, pero usted tiene frente a usted uno de los principales retos de su administración, que son las elecciones federales del 2021, donde se renuevan 15 gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales. La pregunta es esta, señor presidente: ¿cuál es su proyección para Morena en triunfos en esta contienda? ¿Cuáles son los retos que tendrá el partido y cuando habrá más partidos políticos que entran a este selecto mundo millonario y cuando los partidos políticos han rehusado bajarse el presupuesto? Bueno, pues es muy buena pregunta, pero no me corresponde responder. No tengo yo por qué inmiscuirme en asuntos partidistas. Eso no va a darse en este gobierno, es parte del cambio. Tiene que haber democracia y significa que no se entrometa el presidente ni el gobierno en cuestiones partidistas. No corresponde al Ejecutivo Federal el meterse en procesos electorales. Yo desde que estoy aquí no he hablado con el presidente del INE, ni conozco, no tengo el gusto, no es que no quiera yo saber de él, pero no sé quién es el presidente del Tribunal Electoral, porque son asuntos que no nos incumben y no vamos a meternos. Tiene que haber libertad y los militantes de los partidos son los que tienen que decidir sobre los candidatos y luego los ciudadanos de manera libre de decidir quién los va a representar, ya sea en un cargo de elección para presidentes municipales, para gobernadores, diputados federales, diputados locales, pero no hay la intención de intervenir como era antes, las listas y el palomeo y el fraude y el uso del presupuesto para favorecer a candidatos. Imagínense si a nosotros nos robaron la presidencia con fraude y llegamos a la presidencia por la voluntad del pueblo, en elecciones limpias, libres, y que lleguemos a hacer lo mismo que nos hacían a nosotros. Y hablando de cambio, pues estaríamos iguales, ¿no?, que los que estuvieron antes,
¿Qué no llegaron con la bandera del cambio? Y siguió lo mismo. Llegaron con la bandera del cambio y lo primero que hicieron, la primera elección, fue un fraude. Esa es la hipocresía del conservadurismo. Siempre así. Entonces, nada que ver con los partidos. Yo fui fundador y me siento muy orgulloso de pertenecer a un movimiento, a un partido, pero tengo licencia, no puedo ahora ejercer mis derechos como militante de ese partido, porque tengo que actuar como presidente y representar a todos. El presidente no debe de ser jefe de partido, jefe de facción, jefe de grupo. El presidente debe ser jefe de Estado y lo mejor, debe ser jefe de nación, más que jefe de Estado, jefe de nación. Presidente, pero para quitarles tanto dinero que reciben los partidos políticos, porque simplemente el 20% de la población solo cree en esos partidos políticos, y usted ha dicho aquí que ya no puede haber gobierno rico y partidos ricos, ese reparto de tanto dinero también es corrupción para los partidos políticos. Pero eso lo tiene que ver el Congreso. Ya se intentó una modificación legal, no pasó, estuvo muy cerca, pero no se logró la mayoría para reformar la ley y reducir el monto del dinero que se da a los partidos. Pero como decía Yogi Berra, como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Todavía pueden haber otras iniciativas en ese sentido. La gente no va a permitir abusos. Ya hay un cambio en la mentalidad del pueblo, ya cambió la mentalidad del pueblo. Y eso es lo más importante. Porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ya no hay ciudadanos imaginarios, son ciudadanos de verdad. México es de los países más avanzados políticamente en el mundo por el grado, el nivel de conciencia que tiene su pueblo. Es una época de oro de la política en México por el nivel de conciencia de los ciudadanos. Estamos hablando de millones de ciudadanos conscientes, informados, libres, con criterio. Esto a veces no se toma en cuenta. Se piensa que es lo mismo. En los años 20 del siglo pasado, en los años 30, en los 40,
no en los 30, porque sí, en el sexenio del presidente Cárdenas tuvo toda una transformación, o se materializó, se concretó la transformación que significó la Revolución Mexicana. Se cumplieron los anhelos de justicia de muchos mexicanos. Pero antes se pensaba de que el pueblo no existía, no contaba, que la política era asunto de los políticos. El pueblo no sabía de política y por eso había que representarlo y por eso había que tutelarlo. Y acuérdense de cómo se hablaba de la borregada. No de los borregos. La caballada es una expresión porfirista que luego la utilizó el finado Figueroa, hablando de que la caballada estaba flaca. Pero se pensaba que era fácil de manipular. Bueno, la pregunta que le hace Krellman a Porfirio en esa entrevista famosa es: ¿usted cree que el pueblo de México está preparado para la democracia? Y le contestó que sí, pero en el fondo él no tenía realmente vocación democrática. Tan es así que solo lo dijo y luego se religió. Y por eso alentó el movimiento armado, porque la gente le tomó la palabra. Por eso fue importante esa entrevista. Pero se decía que no estaba la gente preparada para la democracia. Eso es lo mismo que hicieron los tecnócratas en todo este periodo neoliberal. ¿Qué decían? Que la economía era asunto de los economistas. ¿Que cómo iban a entender los ciudadanos lo que era el Producto Interno Bruto, lo que era el crecimiento, lo que era déficit, lo que era superávit, lo que era deuda, lo que era devaluación o el eufemismo de depreciación? Que eso era muy complicado. Entonces, eso solamente se aprendía en las escuelas especiales para eso y en el extranjero. Y de allá se traían las fórmulas para aplicar la política económica que nos arruinó. Entonces, estamos ahora viviendo un momento estelar porque la economía es asunto de todos, la política es asunto de todos. Hay un nivel, repito, de politización de lo más alto del mundo. México está a la vanguardia por su pueblo. Entonces, por eso creo yo que hay ahora posibilidades de dejar establecida, en definitiva, una auténtica democracia por el nivel de conciencia que hay en la gente. Te invito a que le des like a mi video
te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material. Gracias.